de los hechos allegados conforme a la denuncia presentada el día 6 de octubre de 1999. El presente caso inicia el 12 de junio de 1997, en donde aproximadamente un centenar de miembros de la SAUCE aterrizaron en el aeropuerto de San José de Guaviare en vuelos irregulares procedentes de Necoclí y Apartador, Antioquia, y fueron recogidos por miembros del Ejército Nacional sin que estos últimos practicaran ningún tipo de control, donde el ejército colombiano permitió el aterrizaje de las aeronaves que transportaban a dichos paramilitares sin practicar ningún registro o anotación, y que abordaron libremente camiones que allí los esperaban. El ejército colombiano facilitó el transporte de los militares hasta Mapiripán. Los paramilitares fueron transportados desde un aeropuerto en 2 camiones tipo REC, de los que eran muy utilizados por el ejército, los cuales fueron autorizados para acceder a una pista ante una llamada efectuada por una persona que se identificó como oficial del batallón Joaquín París. Los camiones se dirigieron a un paraje cercano a la llamada trocha ganadera que conduce al llano y a la selva. En la carretera se les unieron paramilitares del Casanare y del Meta desde allí por vía fluvial, pasando por el Barrancón, donde se encontraba la segunda brigada móvil y la infantería de marina. Continuaron sus recorridos sin inconvenientes hasta Charras, en la orilla apuesta del río Guaviare, frente a Mapiripán. El 14 de julio de 1997, las SAUCE irrumpieron en el poblado de Charras, reunieron a los habitantes en la plaza principal y les repartieron la revista Colombia Libre. Con un inserto titulado Al pueblo de Guaviare, firmado por el Frente Guaviare de las AUC, que amenazaba de muerte a todo aquel que pagara impuestos a las FARC. Al amanecer del 15 de julio de 1997, más de 100 hombres armados rodearon Mapiripán por vía terrestre y fluvial. Los hombres que conformaban el grupo paramilitar vestían prendas de uso privativo de las fuerzas militares, portaban armas de corto y largo alcance, cuyo uso era monopolio del Estado, y utilizaban radios de alta frecuencia. Al llegar a Mapiripán, los paramilitares tomaron control del pueblo, de las comunicaciones y de las oficinas públicas, y procedieron a intimidar a sus habitantes y a secuestrar y a producir las muertes de otros. El señor Leandro Iván Cortés Novoa, en ese entonces juez promiscuo municipal de Mapiripán, alarmado por la incursión de las AUC, se comunicó con la Procuraduría Delegada para Derechos Humanos y con el Tribunal Superior del Distrito Judicial del Meta, el cual se abstuvo de realizar actuaciones investigativas. Asimismo, el señor Cortés Novoa reportó la situación y la presencia de Carlos Castaño Gil al coronel Hernán Orozco Castro, comandante del batallón Joaquín París. El 15 de julio de 1997, el general Jaime Humberto Uzcategui Ramírez tuvo conocimiento de la presencia de las AUC en Mapiripán y del inminente atentado contra la vida de sus habitantes. En efecto, el mayor Hernán Orozco Castro envió al señor brigadier general Jaime Humberto Uzcategui, comandante de la 7ª Brigada, un memorando de información urgente donde informaba sobre la incursión y pronosticaba la violación de derechos fundamentales de la población de Mapiripán. A su vez, el 15 de julio del año 1997 se dispuso la movilización de las últimas compañías del batallón Joaquín París hacia Calamar. A pesar de que no existía confirmación sobre incidentes de perturbación del orden público en este lugar, la movilización de las tropas del ejército fue injustificada y se basó en conjeturas o simples contingencias. Los paramilitares permanecieron en Mapiripán desde el 15 de julio hasta el 20 de julio del año 1997, lapso durante el cual impidieron la libre circulación a los habitantes de dicho municipio y torturaron, desmembraron, desvisceraron y degollaron aproximadamente a 49 personas y arrojaron sus restos al río Guaviare. Además,
Una vez concluida la operación, las AUC destruyeron gran parte de la evidencia física con el fin de obstruir la recolección de la prueba. Como consecuencia, el modus operandi empleado para aterrorizar a la población, perpetrar la masacre, destruir y desechar los cuerpos de las víctimas, no resultó posible para las autoridades identificarlas plenamente. La fuerza pública llegó a Mapiripán el 22 de julio del año 1997, después de concluir la masacre y con posterioridad a la llegada de los medios de comunicación, cuando los paramilitares ya habían destruido mucha de la evidencia física. Con relación y de acuerdo a los hechos mencionados, es nuestra función principal promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en las Américas. El Estatuto de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos establece en sus artículos 18, 19 y 20 las funciones y las atribuciones de dicho organismo, distinguiendo claramente sus atribuciones respecto de los Estados partes en la Convención Americana, de aquellas referidas a los Estados miembros de la organización que no son partes en la Convención Americana. Respecto a estos últimos, la competencia de la Comisión se basa en las disposiciones de la Carta de la OEA y la práctica de la Comisión. Por su parte, la competencia de la Comisión con relación a los Estados partes en la Convención Americana emana de dicho instrumento. Conforme a lo expuesto anteriormente, esta comisión el 22 de febrero del año 2001 aprobó a través del informe de admisibilidad número 34 del 2001, mediante el cual decidimos que el caso de la referencia era admisible, toda vez que cumple con los requisitos establecidos en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana y en relación con la presunta violación de los derechos de los artículos 4, que establece el derecho a la vida, en el cual reza así: primero, toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Igualmente, el artículo 5 establece el derecho a la integridad personal, el cual dice: toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física y moral. Artículo 7, derecho a la libertad personal. Artículo 8.1, garantías judiciales. Artículo 25. Artículo 25 establece la protección judicial. Por lo tanto, honorable Corte, la incursión de los paramilitares en Mapiripán fue un acto minuciosamente planeado desde varios meses antes de la masacre, ejecutado con previsiones logísticas y con la colaboración, aquiescencia y omisión de miembros del ejército colombiano. La participación de agentes del Estado en la masacre no se limitó solamente a facilitar el ingreso de las AUC de la región, ya que las autoridades tuvieron conocimiento del ataque perpetrado contra la población civil en Mapiripán y omitieron adoptar las medidas necesarias para proteger a los miembros de la comunidad. Las omisiones de la séptima brigada no se equipararon a un simple incumplimiento de su deber legal de control a la zona, sino que involucró abstenciones en necesaria complicidad con la agrupación armada ilegal, así como en actitudes positivas eficaces tendientes a que los paramilitares lograran su propósito, pues indudablemente sin ese concurso no hubieran logrado su actuar. Por lo anterior, solicitamos a la honorable Corte declarar al Estado colombiano responsable por la violación de los artículos 4, derecho a la vida; artículo 5, derecho a la integridad personal; y artículo 7, derecho a la libertad personal de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de los por lo menos 49 civiles en el departamento del Meta; y los artículos 8.1, que establecen las garantías judiciales; artículo 25, protección judicial de la misma, en perjuicio de las presuntas víctimas y sus familiares, en conexión con el artículo 1.1, que establece la obligación de respetar los derechos de dicho tratado. Igualmente, solicitamos se declare la responsabilidad internacional del Estado y las circunstancias agravantes revisitadas. Es decir, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho penal internacional no pueden dejar de tomarse uno al otro
al otro teniendo en cuenta recíproca y conjuntamente, pues el primero se concentra en la responsabilidad internacional del Estado y el segundo en la responsabilidad penal internacional del individuo, debiendo ambas ser abordadas concomitantemente, por cuanto las atrocidades no se reducen a actos u omisiones perpetrados por individuos aisladamente y por su propia cuenta. En la práctica, las atrocidades han contado con el concurso de la aquiescencia, tolerancia o colaboración por parte del aparato del poder público del Estado, en cuyo nombre muchas veces operan dichos perpetradores. Solicitamos a la Honorable Corte que el Estado colombiano realice las debidas diligencias para individualizar e identificar en un plazo razonable a las víctimas ejecutadas y desaparecidas, así como a sus familiares. Muchas gracias, representantes de la Comisión Interamericana. Tienen el uso de la palabra el representante de la FIP. Muchas gracias, señor juez. Buenas noches, honorable juez. Buenas noches, representantes del Estado, representantes de la Comisión Interamericana y los demás presentes en esta sala. Voy a narrar de manera sucinta el contexto geográfico de Mapiripán. El municipio de Mapiripán es un territorio de 11.000 kilómetros cuadrados ubicado en el extremo sureste del departamento de Meta, a 530 kilómetros de distancia del municipio de Villavicencio. Actualmente, para llegar a Mapiripán, vía terrestre, se requiere aproximadamente 9 horas desde Villavicencio y 1 día y medio desde San José del Guaviare, capital del departamento del Guaviare. Por vía aérea se requiere aproximadamente media hora desde este último lugar. El departamento del Meta es considerado como un importante productor de coca y amapola, rico en ganadería y agricultura. Al inicio de la década de los años 90, grupos paramilitares, varias organizaciones de narcotraficantes, las Fuerzas Armadas revolucionarias intentaban controlar la zona donde se encuentra el municipio de Mapiripán. Asimismo, dada la importancia estratégica del área, el grupo de Mapiripán, las AUC, lanzó una campaña armada para aumentar su control sobre el territorio. En el año 1997, el municipio de Mapiripán se encontraba bajo la jurisdicción del batallón Joaquín París de San José del Guaviare, el cual estaba adscrito a la 7ª Brigada del Ejército Nacional de Colombia con sede en Villavicencio. Existía una tropa denominada Brigada Móvil 2 que estaba adscrita al Comando de Operaciones Especiales de Contraguerrilla. En julio de 1997, la 7ª Brigada del Ejército estaba bajo el mando del general Humberto Uzcategui Ramírez. La Brigada Móvil 2 se encontraba al mando del teniente coronel Lino Hernández Sánchez Prado. Y el batallón Joaquín París de San José del Guaviare estaba al mando del coronel Carlos Eduardo Ávila Beltrán. No obstante, el 8 al 19 de julio de 1997, entonces mayor Hernando Orozco Castro estaba al mando del batallón Joaquín París de San José del Guaviare, ya que suplía al coronel Carlos Eduardo Ávila Beltrán, quien se encontraba de vacaciones. El sitio conocido como el Barrancón, cercano al municipio de Charras y Mapiripán, se encontraba acostada la infantería de Marina, la presencia de las fuerzas militares, públicas militares, se extendía al aeropuerto de San José del Guaviare, controlada por el ejército y la policía de antinarcóticos. El batallón Joaquín París se encontraba a cargo del aeropuerto en ese entonces. De acuerdo a los hechos planteados por los miembros de la comisión, cabe recalcar que durante la época de 1997 la Brigada Móvil 2 se dedicó a
para labores de entrenamiento en el Barrancón, sitio cercano a los municipios de Charra y Malpiripán. A principios de 1997, las AOC llevaron a cabo varias reuniones con el fin de organizar su incursión en la zona de Malpiripán. Los habitantes de dicho municipio fueron declarados objetivo militar por el jefe Carlos Castaño Gil, porque según él, allí operaba un frente consolidado de la subversión en el dominio absoluto de un territorio apropiado para el ciclo completo en materia de narcotráfico, cultivo, procesamiento, comercialización de cultivos ilícitos. Respecto a los hechos, cabe recalcar al amanecer del 15 de julio del 97, más de 100 hombres armados rodearon Malpiripán por vía terrestre y fluvial. Los hombres que conformaban el grupo paramilitar vestían prendas de uso privativo de las fuerzas militares. De allí, los miembros de la Brigada Móvil Segunda colaboraron entre los miembros del Ejército y de las Autodefensas Unidas de Colombia, lo cual Malpiripán se involucró en suministro de pertrechos y comunicaciones. El señor Leandro Iván Cortés Novoa, en ese entonces juez provincial municipal de Malpiripán, alarmado por la inclusión de este grupo margen de la ley, se comunicó con la Procuraduría Delegada de los Derechos Humanos y con el Tribunal Superior del Distrito Judicial del Meta, el cual se abstuvo de realizar actuaciones investigativas. Y asimismo, el señor Cortés Novoa reportó la situación en la presencia del señor Carlos Castaño Gil al coronel Hernán Osorio Castro, que era en ese entonces el comandante del batallón Joaquín París. La Fiscalía General de la Nación concluyó que el brigadier general Jaime Mertuscati, comandante de la Brigada Séptima, y el coronel Guido Hernández Sánchez Prado, comandante de la Brigada Móvil, exigieron la completa actividad del grupo al margen de la ley, de acuerdo a que en concordancia se dispuso la movilización de las tropas del batallón Joaquín París desde San José de Guaviare hacia las otras localidades, dejando desprotegida la población de dicho lugar. Posteriormente, el teniente Orozco Castro declaró que cuando se hizo necesario enviar fuerzas militares a Malpiripán, estas estaban desplegadas hacia otras localidades, como Puerto Concordia, El Retorno y Calamar. Las últimas compañías del batallón Joaquín París hacia Calamar, a pesar de que no existía confirmación sobre la incidencia y la perturbación del orden público en ese lugar y sobre las injustificadas tropas del ejército, que se basó en conjeturas y simples contingencias de relato por parte de los testimonios de los sobrevivientes, que indican que el 15 de julio las AUC separaron a 27 personas que se encontraban en una lista presuntamente por tener vínculos con o ser simpatizantes de las FARC, y que estas personas posteriormente fueron torturadas, descuartizadas por un miembro de las AUC conocido con el alias del Mochacabezas. La fuerza pública, para finalizar, se acudió a Malpiripán el 22 de julio del 97, después de concluida la masacre, y con posterioridad también se hizo presencia a los medios de comunicación. A pesar de todos los esfuerzos y recursos interpuestos, no se realizaron mayores investigaciones ni se sancionaron a los debidos responsables. Gracias, señor. Muchas gracias, representantes de las víctimas. Damos el uso de la palabra a los representantes del Estado para que pronuncien aquí los descargos frente a lo presentado por la comisión y lo alegado por los representantes de víctimas.
Buenas noches, honorable Corte, distinguidos representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, representantes de víctimas y demás intervinientes. Mi nombre es Daisy Quintero, identificada con cédula 1098637-998. Soy representante del Estado designado por la Agencia Jurídica del Estado colombiano. La República de Colombia, en su condición de Estado, parte y a la luz de lo señalado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se manifiesta pública y expresamente sobre los hechos ocurridos en julio de 1997 en el departamento de Meta, municipio de Mapiripán. En atención a los antecedentes expresados por la Comisión, el Estado reitera en esta oportunidad que como la enunciación, la Comisión y los representantes de la víctima se precisa la incursión mediante una operación dirigida por un grupo paramilitar, acciones que dejaron víctimas fatales que consagran una violación clara a los derechos que hoy las víctimas exigen. Pendientes a aplicar las medidas que las normas legales y penales exigen para estos casos, el Estado manifiesta que las pretensiones adicionales exceden los lineamientos y que procede para esta Corte, como ya se informó a los representantes de las víctimas, se reitera que las víctimas y sus representantes les asiste el derecho de exigir, pero como se ha comentado en respuesta a esta demanda, el Estado ha manifestado que ha habido imprecisiones en cuanto a los hechos. Si bien el artículo 23 del reglamento de la Corte ha establecido la voluntad de querer dar mayor participación a las víctimas en el proceso ante la Corte, el Estado solicita a la Corte considere que la facultad de los peticionarios de presentar solicitudes, argumentos y pruebas deben atenerse solo a los elementos prácticos y jurídicos contenidos en la demanda presentada por la Comisión Interamericana y no distintas a ella, en concordancia con los artículos 61 de la Convención, que establece que solo los Estados parte y la Comisión tienen el derecho de someter un caso a la decisión de la Corte. Por esa razón, el Estado solo se referirá a las peticiones y pretensiones que la Comisión formuló en su demanda y las solicitudes que formularon los representantes en la contestación. El Estado colombiano reconoce su responsabilidad internacional por la violación de los artículos 4.1, 5.1, 5.2, 7.1 y 7.2 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en relación con los hechos ocurridos en Mapiripán en julio de 1997. El Estado no ha incurrido en violación alguna referente a los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana, considerando que, primero, que ha garantizado y respetado sus obligaciones de protección judicial a las presuntas víctimas en cumplimiento de los principios constitucionales y legales, así como las demás normas internacionales. Segundo, hay un esclarecimiento judicial de los hechos. Las sentencias de primera instancia dictadas por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá precisan las circunstancias y modalidad de los hechos. Tercero, la jurisdicción aún no ha sido agotada y continúan los esfuerzos por encontrar a todos los responsables sin importar su grado de autoría. No hay impunidad, ya que los responsables directos de la organización, planeación y autoría material fueron condenados a penas ejemplarizantes. El máximo perpetrador de las violaciones fue llevado ante la justicia, investigado, juzgado y condenado. Resulta absurdo desprecisar tal actividad judicial por el hecho de no haberse juzgado y sancionado a la totalidad de los hombres que, obedeciendo órdenes de Castaño o por iniciativa propia, participaron en los hechos. La justicia penal militar es una institución del Estado de Derecho y no acepta juicios que descalifiquen de manera genérica y reiterada a esta jurisdicción, en cada caso concreto, sino de manera genérica. La falta de identificación y o recuperación de los cadáveres de todas las presuntas víctimas no se debe a negligencia en las investigaciones o tolerancia del Estado a la eliminación de las pruebas. Por el contrario, el modus operandi de este caso influyó en los actos de crueldad y demencia descritos en los expedientes por los testigos y autores, tales como arrojar los cadáveres al río con el fin de desaparecer desde un comienzo las evidencias de su realización. El Estado asumió las investigaciones penales y disciplinarias con la vehemencia y convicción en el cumplimiento de los deberes jurídicos que el Estado debe tener. Los familiares de las presuntas víctimas y sus representantes han tenido a su disposición todos los medios legales
del ordenamiento jurídico interno y además los han ejercitado de manera pacífica y sin obstáculo alguno, incluyendo acciones civiles y administrativas, así como la acción de tutela que culminó con el fallo de la Corte Constitucional que remitió el proceso seguido contra algunos militares ante la justicia penal ordinaria. El Estado cuenta con instrumentos jurisdiccionales adecuados para el pleno ejercicio de las garantías judiciales en toda su extensión. En efecto, los procesos penales, disciplinarios y contenciosos administrativos han buscado aclarar las circunstancias de los hechos en Mapiripán. Los hechos delictivos de Mapiripán están incluidos en la agenda del Comité de Impulso de las Investigaciones de la Justicia Ordinaria, con el objeto de verificar y consolidar la información sobre las presuntas víctimas. Del 13 al 15 de enero del 2005 se organizó un equipo técnico-científico para establecer la viabilidad de exhumar cuerpos o encontrar restos óseos. De esta manera se espera que los informes definitivos. La alcaldía de Mapiripán fijó avisos solicitando información a quien conozca de personas que han desaparecido en los hechos de julio de 1997. Y hasta la fecha no se ha presentado ninguna denuncia. Se ha logrado establecer la ubicación y el destino de algunas de las personas que se habían denunciado como desaparecidas en la época de los hechos. Se resalta que el Estado ha buscado y combatido los grupos privados que han constituido con el ánimo de manejar grupos al margen de la ley. El Estado acepta que estos grupos atentan contra los derechos humanos que son protegidos por la Convención Interamericana. Lo que el Estado no acepta es de actuar particular que hayan tenido la representación directa o indirecta del Estado, siendo estos grupos autónomos con dirección propia y sin coadministración del Estado. En relación con los hechos en Mapiripán, fueron condenados por la justicia ordinaria y sancionados disciplinariamente varios miembros de las fuerzas militares colombianas, siendo dichos pronunciamientos la base del reconocimiento de la responsabilidad del Estado. El Estado ha adelantado investigaciones serias e imparciales a través de sus autoridades competentes y ha obtenido resultados contundentes. La acción de las autoridades judiciales encargadas de la investigación y juzgamientos de los responsables ha sido efectiva, a pesar de la complejidad de la situación. Además, se debe reconocer y apoyar la acción de las autoridades encaminadas a la protección de las personas afectadas o amenazadas por la violencia y las necesidades inmediatas. En cuanto al desplazamiento interno en Colombia y sus consecuencias en el caso de Mapiripán, el Estado, preocupado por la situación ocurrida, ha generado mecanismos legales. Ello es, decretos, reglamentos y leyes que se han aplicado en conjunto con la administración local de los diferentes municipios. Veredas que fueron afectadas por este hecho con el objeto de que las víctimas reciban apoyo en sus núcleos familiares, desarrollo de actividades alternas, apoyos y protección por parte del Estado. A través del componente social del Plan Colombia se adelantan obras para la cabecera municipal que comprende un parque modular, una caseta comunal, 2 baterías sanitarias y módulo educativo. Asimismo, para la inspección de la cooperativa se aprobó la construcción del acueducto. El Estado continúa atendiendo las necesidades del municipio de Mapiripán, especialmente por tratarse de una zona vulnerable, dada la presencia de grupos armados ilegales. Con la presencia de la fuerza pública en la zona, las acciones operativas desarrolladas, las condiciones de seguridad han mejorado. Existe una política nacional respecto de la prevención y protección del fenómeno de desplazamiento forzado, derivado de la situación de violencia en el marco de su política de atención al desplazamiento. El Estado adoptó el Plan Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, Decreto 250 de enero del 2005. Asimismo, ha avanzado en el cumplimiento de las órdenes impartidas a la sentencia P025 de 2004, proferidas por la Sala Tercera de la Corte Constitucional. El Estado procura seguir y llevar a efecto los principios rectores de las Naciones Unidas por el desplazamiento interno. Actualmente se discute un proyecto de política pública de lucha contra la impunidad por violación de los derechos humanos y derecho internacional humanitario. Honorable Corte, en cuanto a las medidas de reparación e indemnización, debe tener presente las condiciones particulares de los reclamantes, derivados del derecho internacional humanitario, en particular del artículo 3 común de los convenios de Ginebra,
del 12 de agosto de 1949 y las normas del protocolo adicional a los convenios de Ginebra relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados de carácter no internacional. El respeto debido a las personas protegidas implica obligaciones de carácter pasivo, esto es, no matar, no violar y la integridad física, mientras que la protección debida implica obligaciones positivas de impedir que terceros perpetren violaciones contra dichas personas, como en este caso. La observancia de dichas obligaciones resulta de relevancia en el presente caso y en la medida en que la masacre fue cometida en una situación de evidente desprotección de civiles en un conflicto armado de carácter no internacional. Surge claramente que tanto las conductas de sus propios agentes como la de los miembros de grupos paramilitares son atribuibles al Estado colombiano en la medida en que estos actuaron de hecho en una situación y en zonas que estaban bajo el control del Estado colombiano. Es por ello y en efecto la situación y la incursión de los paramilitares en Mapiripán fue un acto planeado desde varios meses antes de julio de 1997, ejecutado con pleno conocimiento, previsiones logísticas y la colaboración de las Fuerzas Armadas, quienes facilitaron la salida de los paramilitares desde Apartadó y Necoclí y su traslado hasta Mapiripán, en zonas que se encontraban bajo su control y dejaron desprotegida a la población civil durante los días de la masacre mediante el traslado injustificado de las tropas hacia otras localidades. La colaboración de las Fuerzas Armadas con los paramilitares se manifestó en un conjunto de graves acciones y omisiones destinadas a permitir la realización de la masacre y a encubrir los hechos para procurar la impunidad de los responsables. En otras palabras, las autoridades estatales que conocieron las intenciones del grupo paramilitar de realizar una masacre para infundir temor en la población, no solo colaboraron en la preparación para que dicho grupo pudiera llevar a cabo estos actos delictuosos, sino también hicieron parecer ante la opinión pública que la masacre fue perpetrada por el grupo paramilitar sin su conocimiento, participación, tolerancia, situaciones que están en contradicción con lo ya acreditado y debidamente probado en este proceso. Esta comisión señala la responsabilidad internacional por las violaciones de la Convención Americana, las cuales han sido parcialmente reconocidas por el Estado colombiano. Por ninguna circunstancia podría el Estado excluir válidamente del contenido de sus declaraciones algunos de los extremos ya reconocidos. De tal manera, la pretensión del Estado de que no se le considere responsable directamente por los actos cometidos por los paramilitares o grupos de autodefensas en la masacre de Mapiripán, honorable Corte, no puede ser aceptada, pues ello implicaría vaciar el contenido del reconocimiento previamente formulado y caer en una contradicción sustancial con algunos hechos que, como ya lo dijimos, han sido debidamente probados y reconocidos por el Estado colombiano. Una vez establecida la vinculación de las Fuerzas Armadas con ese grupo de paramilitares al perpetrar la masacre cometida con base en el reconocimiento estatal de los hechos y el conjunto de pruebas allegadas en este expediente, esta comisión concluye que la responsabilidad del Estado colombiano se ha generado por un conjunto de acciones, omisiones de agentes estatales y de particulares realizadas en forma coordinada, paralela, concatenada con el propósito de perpetrar la masacre. Pues estos actos cometidos por los paramilitares contra las víctimas del presente caso no pueden ser caracterizadas como meros hechos entre particulares,
por estar vinculados con conductas activas y omisivas de funcionarios estatales. La atribución de la responsabilidad al Estado colombiano por dichos actos radica en el incumplimiento de las obligaciones convencionales erga omnes de asegurar la efectividad de los derechos humanos entre dichas relaciones individuales. Muchas gracias. Gracias a los representantes de la Comisión Interamericana. Representantes de víctimas tienen el uso de la palabra. Muchas gracias. Nosotros, los representantes de las víctimas, le pedimos al Estado una reparación total a las víctimas de manera directa e indirecta, toda vez que se evidencia la responsabilidad del Estado en esta masacre. Si bien es cierto, no se puede determinar con exactitud el número de decesos en la masacre, el líder de los paramilitares, Carlos Castaño Gil, manifestó públicamente públicamente el deceso y mutilación de 49 víctimas, hecho que reiteramos como representantes de víctimas dentro de la demanda. Las violaciones cometidas a la Convención Americana, concluidas contra personas físicas que se encontraron bajo la jurisdicción del Estado al momento de los hechos, con relación al número de identidad de las víctimas, se identifica a los señores José Ronald Valencia y Sinaí Blanco como parte de los 49 civiles que perdieron la vida como consecuencia de los hechos denunciados en el presente caso. En este sentido, corresponde señalar que la documentación oficial que consta en el expediente confirma que las Autodefensas Unidas de Colombia reivindicaron el asesinato de 49 personas durante la masacre perpetrada en Mapiripán entre el 15 y 20 de julio de 1997 y que las autoridades judiciales no han logrado recuperar y por lo tanto identificar los cuerpos de las víctimas, los cuales habrían sido destruidos y arrojados al río Guaviare. El Estado no ha formulado objeción o aclaración alguna sobre el particular. La incursión de los paramilitares en Mapiripán fue un acto minuciosamente planeado desde varios meses antes de la masacre, ejecutado con previsiones logísticas y con la colaboración y licencia de omisión de miembros del Ejército. La participación de agentes del Estado en la masacre no se limitó solamente a facilitar el ingreso de las AUC a la región, ya que las autoridades tuvieron conocimiento del ataque perpetrado contra la población civil en Mapiripán. Omitieron adoptar las medidas necesarias para proteger a los miembros de la comunidad. Las omisiones de la séptima brigada no se equiparan a un simple incumplimiento de su deber legal de controlar la zona, sino que involucró abstenciones en necesaria convivencia con la agrupación armada ilegal, así como actitudes positivas, eficaces, tendientes a que los paramilitares lograran su propósito, pues indudablemente sin ese concurso no hubieran logrado actuar. El brigadier general Jaime Humberto Uzcategui Ramírez había adoptado medidas tendientes a encubrir la omisión. Por ejemplo, había ordenado al teniente coronel Orozco Castro modificar el contenido del oficio 2919 del 15 de julio del 97 que informaba sobre los hechos que estaban ocurriendo en Mapiripán. En ese sentido, el teniente Orozco Castro declaró que transcurrido un mes de enviado el oficio original, empezaron las presiones y las insinuaciones para que cambiara el oficio. El general Jaime Humberto Uzcategui lo llamaba a diario preocupado por ese oficio general original. En la obligación de cambiarlo por salvar el prestigio de un general, por evitar un escándalo, en fin, estaba supremamente asustado, recibió amenazas. La metodología empleada en la ejecución de la masacre y destrucción de los cuerpos de las víctimas, sumados al terror sembrado entre los habitantes sobrevivientes de Mapiripán para causar su desplazamiento, han obstaculizado la plena identificación de las víctimas en la masacre, a pesar del hecho que exige certeza sobre el elevado número de personas torturadas y asesinadas durante esos días de julio de 1997. Es necesario, señor juez, recalcar los testimonios que dan cuenta de que José Ronald Valencia, despachador del aeropuerto, fue degollado. Sinaí Blanco Santa María golpeado y asesinado a tiros. Antonio María Barrera
alias Catamauri, torturado varias horas y luego descuartizado. Gustavo Caicedo Rodríguez y los hermanos Hugo Fernando Martínez Contreras y Diego Armando Martínez Contreras, de 15 y 16 años, fueron asesinados junto al afrodescendiente conocido como Nelson, además de José Alberto Pinzón López, Luis Eduardo Pinzón López, Jorge Pinzón López y Enrique Pinzón López. Esto evidencia los actos barbáricos que tenían en ese momento la Unión de las Autodefensas del Estado. Los hechos ocurridos no solamente desvelan la ausencia del Estado, el surgimiento de los grupos armados ilegales, sino por el contrario los nexos del Ejército de Colombia con grupos de autodefensa como lo son el Batallón Paria y la Séptima Brigada. Queremos concluir con las pretensiones, como es la primera, que Colombia es responsable por la violación de los derechos 4, 5 y 6 que se consagran en la Convención con los hechos ocurridos entre el 15 al 20 de julio de 1997. Segundo, que Colombia es responsable por la violación del derecho al debido proceso y a la protección judicial de las víctimas y sus familiares, al igual que el incumplimiento de su obligación de asegurar al respeto de los derechos previstos en el tratado. Tercero, se debe llevar a término una investigación completa, imparcial y efectiva en la jurisdicción ordinaria con el fin de juzgar y sancionar a todos los culpables de la masacre. Cuarto, se debe adoptar medidas necesarias para que los familiares de las víctimas reciban adecuada y oportuna reparación e indemnización de las violaciones alegables. Además, solicitamos, señor juez, que sancione ejemplarmente a los directos responsables de la agonía de estas familias desamparadas, quienes se vieron perjudicadas no solamente en carne viva por la desaparición y posterior descubrimiento de sus padres, hermanos, hijos y demás, sino que además el temor que les causa solamente recordarlo, que genera un sinnúmero de problemas de salud por el temor, estrés postraumático, que se evidencia en la desesperación, tristeza profunda y los recuerdos imposibles de borrar frente a estos acontecimientos. Interamericana de los Derechos Humanos, representantes de víctimas y demás intervinientes. Mi nombre es Mario Rincón Prada, identificado con cédula de ciudadanía 10986685559. Soy representante del Estado, designado por la Agencia Jurídica del Estado colombiano. Presentaremos alegatos finales al Honorable Corte. El Gobierno de Colombia presenta a usted, en relación con la responsabilidad del Estado, el debido proceso y la protección judicial de las víctimas y sus familiares, reparaciones y costas, en el caso de la masacre de Mapiripán, en hechos ocurridos el mes de julio de 1997 en el municipio de Mapiripán, departamento del Meta. El Estado ha reconocido su responsabilidad internacional por la violación de los artículos 4, el derecho a la vida, artículo 5, el derecho a la integridad, artículo 5.2, nadie debe ser sometido a torturas ni a penas ni a tratos crueles, 7.1, toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal, 7.2, nadie puede ser privado de su libertad física, de la Convención. En relación con los hechos señalados, la demanda presentada por la Comisión, no obstante, aclara que dicha responsabilidad se deriva de la actuación irregular de sus agentes y no obedece a una política del Estado o de sus instituciones. La jurisdicción aún no ha sido agotada y continúan los esfuerzos por encontrar a todos los responsables sin importar su grado de autoría. En relación con los hechos de Mapiripán, fueron condenados por la justicia ordinaria y sancionados disciplinariamente varios miembros de las fuerzas militares colombianas, siendo dichos pronunciamientos la base del reconocimiento de la responsabilidad del Estado. Lo que el Estado no acepta es la atribución de los actos de los grupos de las autodefensas, tal como sostiene la Comisión Interamericana.